Hola, bienvenidos al episodio 12 de Energía y Realidades Paralelas. Muy bien, voy a continuar con lo que es el libro de Levels of Energy, de la tablita que les puse la semana pasada, en el episodio anterior. Se los voy a poner rápido aquí para que lo recuerden, pero ahora nos toca irnos sobre los niveles medios. Las virtudes de los niveles medios es que ya empiezas a generar o atraer energía positiva. Es decir, tu pensamiento, tu emoción, tu proceso de pensamiento, tu visión de la vida, etcétera, etcétera, empieza a ser de una manera positiva. Eso quiere decir que conforme vas haciendo eso, vas a ir notando que tienes más energía y te van atrayendo diferentes cosas. Principalmente, no sé si muchos de ustedes han escuchado que gente dice que cuando despiertas, mucha gente se va. Y bueno, evidentemente tiene que ver con el despertar, pero ese despertar es porque tu conciencia se movió. El despertar es básicamente eso, incluso no hay un solo despertar en la vida, hay muchos despertares en la vida que conforme vas aumentando tu nivel de conciencia, vas teniendo nuevos despertares, porque antes lo que tú veías quizá era limitado a esto, de repente en un libro, una experiencia, lo que fuera, se amplió a esto, tu conciencia, y luego a esto, y son nuevos despertares. Evidentemente, cuando tú estás ampliando tu espectro de conciencia, tu nivel de vibración, la visión de la vida y la forma de ver las cosas y de conducirte, evidentemente, porque aparte no es una cuestión teórica, es una cuestión totalmente práctica, es una cuestión que vives día a día. Por eso les decía yo que es el promedio de tu emoción, que es donde más te encuentras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ya estás en un nivel de creación de la realidad, vamos a ponerlo, pero por mucho tiempo lidiaste o estuviste muy cercano de gente que vivía en el victimismo, a ti te queda claro que el victimismo no existe como tal, que nadie es víctima, que si tú eres el creador de tu propia realidad, igual que tú, esa persona tiene la capacidad de elegir, de enfocar su atención en cosas positivas, de enfocar su atención en las cosas que más desea, de poner su atención en cosas que le reditúan cosas positivas, te hace sentir mejor. Y obviamente el victimismo pues queda fuera porque pues cómo va a haber victimismo si tú eres el responsable de crear tu propia realidad y tú eres, como yo lo he dicho en otras ocasiones, el dios de tu propio universo. Entonces, ¿cómo vas a ser víctima de quién? Pues de ti mismo nada más. Pero si no te has dado cuenta de ello, entonces no has expandido tu conciencia. Lo que es el victimismo se encuentra, si no mal recuerdo, bueno, estaba viéndolo aquí en la tabla, es donde está el quejumbroso 180. Y si tú ya te encuentras en los niveles de creación de la realidad, ese está en 300. Entonces tú ya estás muchísimo más elevado. ¿Y qué es lo que sucede con esas personas? Que empiezas a dejar de entenderte, empiezas a dejar de tener afinidad con ellos, ellos también contigo, hablan y ya no existe ese entendimiento. eh, y para ti ya no es ni conveniente, ni productivo, ni positivo bajarte al nivel de esa persona. Yo les voy a platicar, en algún momento yo estuve sí trabajando en elevar mi energía, sin embargo, bueno, no había aprendido que al final lo que tú logres y lo que tú vas haciendo es por ti y para ti. Y lo mejor que tú puedes hacer como amor incondicional es mantener tu nivel de energía y tu vibración a un cierto nivel y vaya creciendo, porque tu misma energía va emanando y va irradiando hacia quienes están alrededor de ti. Entonces,
Es personas igual, tienen la elección de aceptarlo, esa energía, o rechazar esa energía. Pero si no estás tú en esa vibración, pues no van a ni siquiera aceptar, ni tienen la posibilidad de aceptarla, ¿no? Entonces lo mejor es mantenerte en ese nivel de vibración y ellos poco a poco van a empezar a elevar su nivel de vibración también. Sin embargo, en ese inter, como cambias, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de elegir, cambia tu forma de decidir, de relacionarte, a la gente no le gustan los cambios. Entonces te empieza a criticar, te empieza a juzgar, te dice que no es el mismo, te empieza a querer llamar tu atención, y básicamente quiere que regreses a ser y estar como antes eras, porque es como están acostumbrados a conocerte y a convivir contigo. Les genera conflicto, les genera un rechazo porque ellos necesitan moverse. Y que tú te muevas, hay de dos sopas. O cortas, ¿no? Relación y te distancias y entonces ahí ya pierden, así que tu energía, pierden tu convivencia, o la aceptan, pero el que lo acepten implica que tienen que moverse y implica un esfuerzo. Entonces, eso es lo mejor que pueden elegir, pero no todo el mundo elige eso. Entonces, no te sorprendas si de repente sucede eso. Y tampoco se trata que tú esperes toda la vida a alguien a que se mueva. ¿Por qué? Porque entonces tú estás limitando tu crecimiento, tu expansión de conciencia, tu bienestar y el de muchos otros por una persona que quizá la estás esperando. Y muchas veces te juega la mente un poco la trampa de decirte, ay, de empezar así como más que compasión de pobrecito y no sé qué, y necesita ayuda, y lo que haces es empezar a poner la atención en la otra persona. Pero cuando empiezas a poner la atención en la otra persona, pones la atención en su propio nivel de vibración. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Vas de regreso. Por eso les digo que puedes estarte moviendo, que subes y bajas, pero hasta que tú ya decides y ya eres consciente de ese nivel y ya sabes que es mejor que tú estés y mantengas tu estado en el que te gusta, te sientes cómodo, en el que estás creciendo, y aunque a los demás les conflictúe, no importa, mantente ahí. Obviamente, lo que vas a evitar es, por ejemplo, ya estando a un nivel más elevado de conciencia, entrar en conflicto, en pleito, bajarte a su nivel de discusión, etcétera, porque ya estás por encima de todo, estás entendiendo que una de las razones por las que existe esa diferencias o esos conflictos que la otra persona está sacando a la luz quizá, o está reaccionando, es porque hay una gran diferencia ya de energía entre tú y esa persona. Y obviamente se siente y tú también la sientes. Y cuesta trabajo porque cuando te distancias, empiezas a tomar distancia de la otra persona por ese nivel de vibración, entonces puede que pienses que estás haciendo mal, puede que pienses que estás abandonando, puede que pienses. Y no estoy diciendo que te olvides y que los borres del mapa, eso no es. Simplemente te vas a dar cuenta que no hay tanta necesidad de estar tan cerca y tanto tiempo con esas personas, porque al final pasa lo mismo, por ejemplo, para ellos si se encontraran en ese nivel que dije 180 y conviven de día a día con alguien que vive en el miedo o en un nivel muchísimo más bajo, en la apatía, el desánimo o en la depresión, ¿qué es lo que va a hacer? No se la va a pasar todos los días pegado, ¿no? O sea, marca su distancia y demás, porque si no, si te clavas con sus asuntos, si te metes en su energía, si te jala. Entonces, no es tan fácil, más porque pues, para ti es conocido ese estado, porque tú ya pasaste por ahí, ¿no? Ahora, si tú mantienes tu distancia, si mantienes tu firmeza, si mantienes tu enfoque, si mantienes tu conciencia, no los cortas de tu vida, pero no te haces a un lado a ti por estar con ellos.
mantienes tu nivel de energía en equilibrio y eso te ayuda a, cuando vayas a convivir con ellos sin que te afecte y te impacte. Y obviamente como vas a estar haciendo ciertas cosas en tu día a día que van a estar manteniendo o elevando tu energía, pues eso te ayuda. Obviamente si las dejas de hacer, puede que te pueda jalar un poco. Pasa, es muy simple como pasa en algunos. El libro de Freddy Dodson, él menciona de algunos lugares, por ejemplo, que tienen energía muy elevada. Aquí en México, por ejemplo, que digo que me queda cerca, que vivo en Querétaro, la Peña Bernal es un lugar que tiene una energía muy elevada. Entonces vas y te sientes mucho más cargado. Pero igual no tienes que ir ahí, te puedes ir a meter a un bosque y también tu energía se eleva bastante. Eso te va a ayudar. Pero también hay ciertos lugares que tienen energía mucho más baja, sobre todo por el estado de la conciencia social de esa ciudad, y puede que te sientas como oprimido, como que incómodo, como que no duermes bien, como que... Y ya que te vas a otro lugar, cambia, porque también cada uno de los lugares tiene su propia energía. Ahí el punto es que ni te quedes tanto tiempo, seas consciente de ello, te permitas percibirlo y bueno, irte moviendo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente eh, quería hacerles esta mención porque es importante que cuides tu energía. Como cuidas lo que te alimentas, porque eso también es energía. Como cuidas lo que piensas, como cuidas con quién te relaciones, como cuidas en qué colonia vives, ¿sí? Etc, etc, etc. Es lo mismo, o sea, estás en un lugar donde hay mucha energía negativa, pues es como ir a meterte a un lugar donde está todo sucio y te vas a llegar todo como polvorón y sucio. ¿Y qué haces? Lo primero que haces es limpiarte, ir a bañarte. Energéticamente es lo mismo, tienes que limpiarte de ciertas energías si quieres cuidar y mantener tu energía. Ahora, normalmente si sales a la naturaleza y tienes ciertos hábitos, solo vas a ir descargando eso. Pero hay veces que es más denso que ello y bueno, tendrás que hacer algunas otras actividades que te ayuden a limpiarte eh, de una mejor manera, ¿no? Pero bueno, entrando entonces a los niveles medios de energía. Ya les había mencionado la semana pasada, el 200 es el contentamiento, la rutina, la funcionalidad, el aburrimiento. Y más que aburrimiento, como que sea como algo negativo, es como ya no hay más de todo esto, ya funciona muy bien, lo tengo súper dominado y ya no me motiva tanto, ¿sí? Entonces, ese es un buen indicador de que hay que moverse de esa energía. Pero para que llegues a ese punto en donde hagas que todo funcione como un reloj, como una maquinita en tu vida, en ciertos aspectos de tu vida, llevas tiempo. De ahí te vas, se salta al 275, que es el coraje, la relajación, el afán, la diversión. El coraje no es en un sentido de como enojo o algo así, sino que tengas el coraje de ir a hacer ciertas cosas, tengas el impulso de ir y hacer ciertas cosas, pero también a la vez tienes relajación. El coraje no está relacionado con un esfuerzo sobrehumano, simplemente tienes el coraje, el valor de ir a hacer algo. Pero también un estado de relajación es el 275, afán, que seas persistente o perseverante, y también que te diviertas. En ese nivel se encuentran todos esos aspectos. Luego el 320 ya es cuando haces las cosas con una buena voluntad, tu actitud es de buena voluntad, optimismo, eres optimista en todo lo que haces, tu visión de la vida y de todo lo que te rodea y tu realidad es optimista, es buena, es positiva. Activo, es decir, no te quedas sentado, eres activo, tomas acciones cuando debes de tomarlas y eres bondadoso también. 400, aceptación, interés, atención, neutralidad. Por ejemplo, aceptación es uno de los aspectos que veo que a la mayoría de la gente le cuesta y es porque la mayoría de la gente no logra, como está la polarización de bueno y malo, lo bueno lo acepta, lo malo lo rechaza. Cuando tú te elevas en tu nivel de conciencia,
te vas a dar cuenta que no existe ni lo bueno ni lo malo, que lo que existen son experiencias y esas experiencias están dadas por una cierta energía. Y esa experiencia te contribuye siempre, en últimas instancias, a algo positivo. Siempre. Entonces, más que malo o bueno, depende de la óptica con la que lo mires. Qué tan bueno, qué tan malo puede ser dependiendo de cómo tú lo percibas. Entonces, vale la pena ahí reflexionar sobre eso y buscar siempre las cosas positivas, el aprendizaje sobre las cosas que experimentas y no etiquetarlas. Y la otra es la aceptación, tiene que ver con las otras personas también. La aceptación de tener el entendimiento de que tú eres un aspecto de la fuente, el de enfrente es un aspecto de la fuente, el vecino es un aspecto, tu pareja es un aspecto, todos somos un aspecto, ¿no? Estamos experimentando una diferente versión de la fuente. Por lo tanto, como la tuya, la de todos los demás es válida. Entonces, ¿qué tendrás que hacer con eso? Aceptarlo, vivir en paz con eso y permitir que cada persona avance y evolucione de acuerdo a ese nivel de aceptación. Si no le cae el 20 y te critica, pero tú sabes que lo que ella o él hace va a obtener un beneficio, lo dejas. Finalmente, lo que experimenta la otra persona le pertenece a esa persona, no a ti. Entonces tienes que dejar. Ahora, si estás relacionando te afecta, entonces es ahí donde tienes que aprender a poner tus límites para que entonces no permitas que lo que otros decidan te impacte a ti. Entonces, bueno, ese es un punto súper importante, la aceptación. El otro, el interés, es ir detrás de algo. La atención, el enfoque, la atención sobre algo que quieres, que te gusta experimentar, que lo quieres en tu realidad, enfoca atención, enfoca atención. Y neutralidad también es que eres neutral entre las cosas. Tal corriente política, ABC, neutral. No estoy en favor ni en contra de esta. Es un aspecto más de todo lo que puede existir. ¿Ok? 400. Ah, no, ese es el que dije 400. Y 450 es el último de los niveles medios de energía, que es inteligencia, conocimiento, razonamiento. Por ejemplo, aquí, en este nivel se encuentran la mayoría de los que son científicos y están ahí entre el que se enfocan, tienen un objetivo, analizan, estudian, van, prueban, regresan otra vez y aplican la inteligencia, el conocimiento, viven así constantemente, docentes, etcétera, son de este nivel de inteligencia, conocimiento y razonamiento, 450. Obviamente que tiene el enfoque de eso, porque también en todos lados se cuestionaba si hay gente que, aunque está en ese medio, quizá tenga un nivel de vibración de 190, donde lo toma como alguien, se siente superior a los demás por ese nivel de conocimiento o de inteligencia, ¿no? Pero el que realmente está en ese nivel de vibración está en lo suyo y deja el mundo que haga y deshaga y tú continúas con lo tuyo y sigues con lo tuyo y estás en tu nivel de inteligencia, en tu nivel de estudio, enfocado, ¿no? Entonces, en ese nivel se encuentran la mayor parte de los científicos. Y el primero del nivel alto de energía, que es el 475, ya se encuentra la alegría y la creatividad. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora, ¿qué podemos hacer para que desde los niveles más bajos a los medios puedas ir subiendo? Los más bajos, el mismo nivel cada una de las escalas te va ayudando a subir. Como les decía en la vez pasada, si estás en un 100 de miedo y de repente te mueves a, no sé, haces temporalmente vas a ir a un curso, algo así de programación neurolingüística que se encuentra en 300, vas a subir, pero si no te mantienes y haces todos los cambios que necesitas hacer en un muy corto plazo, vas a regresar a tu estado anterior, que es el 100,
Digo, el 100, el del miedo, ¿no? Que había mencionado. Y esto es porque todavía no has terminado de expandir tu conciencia. Por ejemplo, alguien que tiene miedo todo el tiempo se va al siguiente nivel, que es ansia, necesidad, compulsivos, deseo no satisfecho. Va a salirse del miedo, en pocas palabras, cuando se dé cuenta que enfrentando ese miedo, yendo y hacerlo, se da cuenta, y con pocas veces que lo hagas, se va a dar cuenta que es más una cuestión mental que una realidad. Entonces, si hace eso y se hace el propósito de enfrentar sus miedos, va a salirse rápidamente de ese estado vibratorio. Con acciones, con pensamiento, con lógica, con reflexión, te sales de ese miedo. Si estudias a profundidad la situación que te genera el miedo, te vas a dar cuenta que hasta es para reírse y es fácilmente moverte de ahí. El problema es que aceptamos la información externa de una manera simple y llana y no la cuestionamos. Entonces lo que tienes que hacer es cuestionarla, reflexionarla, analizarla, probarla y darte cuenta después que era puro cuento. Y entonces ya te saliste del miedo. Y así, te puedes ir moviendo, obviamente. Yo lo que más recomiendo, porque ha sido mi propio camino, es meditación, 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 porque a eso te va a ir expandiendo tu conciencia. Lo que vas haciendo es que empiezas a conectar más con tu propio yo interior o tu yo superior, y empiezas a fluir con la información, con la energía de lo que eres. Te puede llegar de diferentes medios, libros, cursos, te puede llegar dentro de la meditación, puedes tener en la meditación un momento así, ajá, o puedes, cuando empieces a conectar mucho más, hasta en cualquier momento, puedes darte cuenta de algo, de repente te llega un pensamiento que sabes que es verdad, no sabes cómo, pero lo es. Después lo pones a prueba y te das cuenta que sí era verdad, y entonces vas evolucionando y vas avanzando. Por eso insisto mucho. Ahora, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, si estás en un nivel, los niveles bajos, un ejemplo, por ejemplo, jugar tenis, a mí me marca está en 200. Entonces, si estás, no sé, en el 100 o 120, muévete a hacer un deporte, vas a empezar, pero no de una vez, rutinariamente, y vas a empezar a elevar tu conciencia. Bueno, tu nivel de energía y tu conciencia a la vez. Por ejemplo, en esos niveles, correr está en 275, según mi escala, o sea, en mis lecturas. Por ejemplo, y hacer pilates también está en 275. Entonces, si empiezas a hacer eso, todos esos ejercicios están bastante relacionados con conectarte con tu respiración, con el movimiento, con la naturaleza, con la postura, etcétera. Entonces, eso va a empezar a hacer elevar tu conciencia porque estás empezando a ser más consciente de más cosas que antes no eras consciente. De ahí, por ejemplo, te puedes ir a hiking 300, puedes hacer qigong, ese es 320. Eh, Tai Chi es un poquito más elevado, 330. Si empiezas a enfocar por ejemplo, a meterte a cursos o lees un libro o estás en los temas que tienen que ver con crear tu realidad y empiezas a enfocarte y empiezas a hacer, etcétera, eso te va a ir ayudando a moverte a un nivel 300. Pero es lo mismo, no si lo haces una vez. Todo esto lo tienes que hacer de manera cotidiana y rutinaria, rutinaria, rutinaria. Y ya que es un hábito, te vas a dar cuenta que como que ya llegaste a tu tope en eso y necesitas algo más. Quizá no dejes eso, pero vas a empezar a buscar algo más. Y luego otra cosa más, y así vas a ir escalando. Por ejemplo, pensaría yo que era más elevada, pero no. La respiración pranayama es 200. Que bueno, sí, yo la he hecho, realmente lo que hace es quitarte el estrés.
La ansiedad, el estrés, la preocupación, etcétera. El miedo, son todos los niveles bajos. Entonces esa respiración te ayuda a salirte de esa parte, ¿no? Bueno, programación neurolingüística 300. Por ejemplo, hacer yoga, hay ciertos tipos de yoga que todavía está más elevado, pero yoga está en un nivel de 400. Es bastante, bastante alto, porque tanto, por ejemplo, el Qigong, Tai Chi, yoga, estás haciendo una meditación activa, ¿sí? Lo que es mindfulness está en 475. Yo aquí les he repetido muchas veces que hagan mindfulness. También hay que hacer meditaciones guiadas, digo, y no porque no sirvan, no las menciono, sirven muchísimo, pero si tú haces el mindfulness vas a empezar a conectar más y vas a empezar a escuchar a tu Dios interior y va a empezar a guiarte y vas a empezar a tomar acciones e irte hacia lo que más necesitas para ir equilibrando tu energía y irla elevando. En algún momento quizá dices, pues necesito o quiero aprender este, creación de la realidad, bueno, a través, por ejemplo, de las líneas paralelas, que es lo que enseño, el de las realidades paralelas, pues lo haces y lo haces a través de meditaciones guiadas. Pero no debe ser solamente eso, sino debes hacer también mindfulness. De verdad que no saben el valor y lo grande que puedes lograr con ese tipo de meditación. 475, por ejemplo, si haces, yo no soy mucho de repetir mantras, porque también no sé realmente ni qué estás repitiendo ni qué estás diciendo, ¿sí? Pero lo que sí me queda claro es el OM y la vibración que tiene el OM. Si tú repites ese mantra mientras lo estás haciendo, tu vibración sube a un nivel de 600. Entonces, ahora, si eso lo haces de manera rutinaria, va a ir elevando. Ahora, ¿cómo funciona esto? Para que lo vean gráficamente, les voy a poner, ahorita antes de terminar, un video de lo que es Semantics. Lo que hacen es como un experimento sobre una lámina, avientan arena y la ponen con una bocina y empiezan a subir frecuencias en hertz. Y conforme va subiendo la frecuencia, se van haciendo formas. Con la arena se organiza de tal que hace una forma. Le subes a la siguiente frecuencia y se vuelve a organizar de otra forma y otra forma. Y cada vez son patrones más complejos, más bonitos, más perfectos. Igual un poco como los mensajes del agua, pero aquí lo puedes ir viendo por frecuencia. Haz de cuenta que esto es lo mismo, nada más que ahí lo estás viendo en el sonido. Aquí no lo ves, aquí lo sientes con la emoción, con tu vibración en la que te mueves. ¿Sale? Entonces, bueno, por último, quería darles esta información. Por ejemplo, cuando tú te encuentras entre 0 y 200, difícilmente te enfocas. Normalmente estás disperso, saltas de aquí para allá, piensas una cosa, luego te mueves a otra, así. Es parte y característica de los 200. Cuando ya estás arriba de los 200 hasta un 500, en diferente escala, enfocas tu atención, aprendes a enfocar tu atención. Te puedes enfocar en diferentes realidades. Lo que haces es que te enfocas en las realidades que quieres experimentar y mantienes el enfoque hasta que la experimentas o la vives. O si quieres hacer un cambio en tu realidad, lo haces a través del enfoque, que es parte de lo que también enseño con las realidades paralelas. A través de estas meditaciones, enfocas tu atención en una realidad y esa realidad la empiezas a experimentar en menos de lo que tú te esperas. Y luego, arriba de 530, ahí ya no tienes un enfoque, ya no necesitas estar en un enfoque. Ahora lo que haces es que en todo momento tu conciencia se encuentra en el presente. Ya no necesitas poner la atención y cuando estás en el presente estás viviendo con el flujo de la vida. Cuando estás en el presente estás conectado con tu yo superior. En todo momento
Entonces tu conciencia está en el presente, aumenta totalmente tu sensibilidad, tu forma de actuar, podremos decirle que es guiada, pero no es tanto que sea guiada, sino que te haces uno con tu yo superior y entonces vas actuando en base a lo que más te genera esa plenitud, ese gozo, ese entusiasmo. Obviamente no existe ya en ese momento la preocupación, la ansiedad, el miedo, qué va a pasar mañana, que vives en un estado total de entrega, de paz, de tranquilidad, de confianza, que bueno, es un nivel realmente donde sueltas todo el control y te das cuenta que esa es la mejor forma de poder llevar una vida plena y no como nos lo enseñaron, que es todo el tiempo luchando con un objetivo hacia atrás, detrás de lucha, 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 y terminas un día agotado, dándote cuenta que llevas años y años detrás de un u otro objetivo y no has llegado ahí. Entonces, bueno, son conceptos que obviamente nos van enseñando esas experiencias para después moverte a las que sí realmente te llevan a donde quieres estar. Es como la paz, no vas detrás de la paz. La paz la vives en el presente. O la vives en el presente o no existe. Es así de simple. No es una meta como por la que puedas ir detrás de ella. No es como un objetivo que te enseñan en el mundo corporativo ir detrás de él. No, no existe. No es así. Y si te lo enseñan así, está totalmente errado. Solo la vives en el presente. Y conforme tú la vivas en el presente, se va expandiendo más y más y más hasta que logres estar en un estado de alegría, ¿no? Que viene a ser 475, por ejemplo. Entonces, bueno, les voy a poner entonces la gráfica, bueno, no, el video de lo que es Semantics. Van a ver ahí que es lo mismo que estoy explicando, pero en frecuencia sonora, visual también. Y conforme uno expande su conciencia, así te vuelves más sutil, más liviano, dejas bastante más la densidad, estás más relajado, fluyes más, pasan muchas cosas positivas que no te esperas. Este, realmente es una experiencia muy diferente a la vida cotidiana de esfuerzo, de lucha, de demasiado ir detrás de la chuleta y creer que eso te va a dar todo lo que quieres o necesitas cuando lo obtienes y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y siempre lo vuelves a hacer pensando que no hiciste lo suficiente y es porque no es por ahí el camino. Ahora, no estoy diciendo con eso que no te dediques a ese mundo si te gusta, pero es desde otra perspectiva, desde otra óptica. Ok, entonces bueno, les pongo el video, espero que les sea muy muy interesante. Con eso concluyo y nos vemos en la siguiente. La siguiente voy a empezar a entrar en ejemplos de personas que han estado trabajando con las realidades paralelas, qué cosas les sucedieron. Hace poco hice una sesión muy interesante, que me gustaría platicarla y exponerla, obviamente sin entrar a detalles de la persona, pero es algo bastante impresionante. Entonces, bueno, nos vemos en la siguiente. Excelente resto de semana. Chao.